Buenas, soy José Manuel Sáez. Les voy a presentar un contenido relativo a aplicaciones de videojuegos con propósitos educativos. Partimos de un ejemplo paradigmático que es fundamental que destaquemos, que es el Logo Programming de 1967, que posiblemente sea el primer juego o aplicación con ese componente educativo desarrollado por Feuerthick, Paper, el mítico Seymour Papert, tan importante para el construccionismo, y Cynthia Salomon. Es un juego para aprender el lenguaje de programación a través de una tortuga que iba girando y haciendo formas geométricas. Luego tenemos también el Lemonade Stand, que es un ejemplo interesante de cómo gestionar la economía de un puesto de limonadas, y en el año 79. Y en definitiva, pues con esos antecedentes podemos destacar este esquema. Vemos que los videojuegos son un reto de los educadores porque se necesita hacer un juego que sea, por una parte, educativo, que eduque, que enseñe, y que sea entretenido, que no pierda la esencia que tiene el juego. El juego es una actividad espontánea. Por tanto, si obligamos a los niños a jugar, ya deja de ser una actividad lúdica y es una tarea. Por tanto, hay que buscar ese equilibrio y algunos lo han conseguido. El Oregon Trail efectivamente lo consiguió. Es un juego de los 71 también que consigue esa esencia y veremos más adelante detalles. Y el Carmen Sandiego en el 85 también consiguió esa capacidad de enseñar geografía y al mismo tiempo que los participantes buscaran al espía y, digamos, ese compromiso necesario. Vemos que hay también unos juegos de estrategia comerciales, pero que están muy bien ambientados y permiten, desde luego, pues una educación, aunque sea tangencial, aunque no es el objetivo fundamental de esas compañías, que es el beneficio económico, por supuesto. Pero podemos ver ahí que hay títulos que tienen una buena ambientación y desde el punto de vista histórico pueden ayudar también a unos contenidos educativos. Vemos también puzzles, también tiene su componente y sus beneficios pedagógicos, así como otros juegos educativos clásicos como el Conejo Lector, Reader Rabbit, Map Blaster, Jumpstart y otros más, Dr. Brain, Homungus. Bueno, pues hay una serie de juegos, Lure of the Labyrinth más adelante, que tienen estas características. Buscar un aprendizaje significativo, conectar con la realidad, el desarrollo del currículum, competencias, en definitiva. Partiendo de este esquema veremos el ejemplo clásico más aclamado hasta la fecha, que es el Oregon Trail. Aquí vemos una de las rutas del Oregon Trail. Este juego lo que hace es que enseña a los estudiantes las circunstancias históricas de la ruta desde Independence hasta Oregón. De este modo enseña geografía e historia, con conceptos para entender lo que los colonos, cómo fueron conquistando el oeste en esta época. Y los estudiantes pues tienen que empezar estratégicamente cómo se equipan en el viaje, por tanto hacer cuentas, la rueda del carromato, los víveres, todo tipo de situaciones, de ítems, vamos viajando con la familia o con varios viajantes. Y en definitiva, pues calculando todo, calculando el tiempo, si salimos pronto tenemos unas ventajas con el invierno, con el verano, con la climatología. Por tanto, hay que suministrar unos recursos para sobrevivir, recorriendo más de 3.000 kilómetros. Hay unos parajes por los que pasa el juego, como pueden ver este de aquí. O también uno de los elementos clave del juego es cruzar ríos, que hay varias opciones. Si cruzamos con una barca, cruzamos tal cual, arriesgando perder víveres, o bueno, pues es importante ver la fecha porque influye en la temperatura, si el río está más arriba o la hierba está disponible para los bueyes. Por tanto, hay que pensar estratégicamente. Podemos ir a un ritmo forzado, muy deprisa, que sufren nuestros viajantes y pueden morir, o ir más despacio y más tranquilos para que los viajantes tengan salud, pero al ir de este modo se gastan las provisiones y luego tenemos un problema a medio y largo plazo. Por tanto, tiene varios elementos estratégicos el juego, por tanto, lo que son resolución de problemas, que es una habilidad cognitiva de nivel superior, y bueno, pues vemos
que hay que ver todas esas variables, son muchas variables, se van a la climatología, la salud de los viajantes, la fecha, la comida. Bueno, pues esto es un juego que efectivamente tiene esa característica, que los alumnos deben solucionar problemas, y es un auténtico problema constante de matemáticas, de gestión, porque como no les he comentado, que al comenzar el viaje debemos provisionarnos con el tendero, y depende de la clase que seamos tiene una dificultad u otra. Y bien, pues vemos aquí toda la ruta de Oregón por donde pasan, por lo tanto también aprendemos geografía, aprendemos la historia de la época. Y bien, y finalmente vemos unos resultados finales de la aventura con unos datos y la gente que ha llegado con buena salud, o puede haber fallecido viajeros. Por tanto, pues este es el juego que fue muy popular a mediados de los 80 y principios de los 90, con toda una generación que incluso en las escuelas pues se llegó a aplicar, con 65 millones de copias vendidas en 40 años, y como juego educativo puede que sea uno de los más exitosos. Luego pasamos a ¿Dónde está Carmen Sandiego?, del año 1985. En este el jugador es un detective, un novato, digamos, que busca delincuentes, va buscando pistas, una organización criminal que va robando obras famosas. Y bien, con conocimientos de geografía se va interrogando a testigos, se busca pistas, y bueno, conforme vayamos resolviendo y encontrando a distintos delincuentes, pues vamos subiendo de categoría y llegando a encontrar a la líder de esta organización. Hay algunos juegos interesantes como Learning with Leaper de 1983, con unos minijuegos, The Incredible Machine, la increíble máquina, del 1993 al 2001. También el Taping of the Dead, que es un juego simulando el juego de disparos de House of Death de zombies, pero en vez de disparar con una pistola lo que hacen es escribir con el teclado. Cuanto más rápido escribas, antes vas matando a los zombies. Este es del 2001 al 2013. Luego también el Brain Age, que ven en la pantalla, que es del 2009 al 2013, con la Nintendo DS. Pues son minijuegos que van presentándonos problemas, nos van presentando tests, nos van presentando distintos puzzles que podemos ir resolviendo, y nos da una retroalimentación el sistema de nuestra habilidad mental, nuestra edad mental, etc. Aquí vemos una serie muy importante desde el punto de vista educativo, Reader Rabbit o el conejo lector, del 85 al 2001. Son juegos de point and click, de apuntar e interaccionar con los menús, y el jugador pues usa un inventario, interactúa con personajes y va resolviendo tareas, acertijos. En definitiva, Leslie Green es la que lo creó, y bueno, pues es un referente en el mundo educativo. Aquí vemos otra pantalla donde hay una búsqueda de una actividad de parejas, de emparejar, por lo que hay una variedad de juegos sencillos con desafíos, y en definitiva pantallas estáticas que se va interactuando y que permite llevar a cabo pues distintos tipos de aprendizajes. Además está enfocado a la lectura, Reader Rabbit, conejo lector, aunque también hay otras áreas curriculares. El título más recomendado, según algunos, es Reader Rabbit en Capers on Cloud 9, que conmemoró el 20 aniversario. Digamos que puede ser un título recomendable con todos estos minijuegos. Pasamos a Math Blaster, una serie de 1983 al 2009. Son juegos sencillos y ágiles que nos permiten hacer cálculos, y si vamos acertando, pues se resuelven, dispara a los alienígenas y se van resolviendo nuestros problemas. Por tanto, es un título entretenido. Vemos aquí otra pantalla, un estilo arcade, con ejercicios matemáticos y con minijuegos, todo tipo de ejercicios, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, porcentajes. Por tanto, es una manera de
que los estudiantes hagan operaciones y tiene una retroalimentación lúdica en la pantalla. Math Blaster. Pasamos ahora a otros juegos como Jumpstart o el Trampolín, que es del 94 al 2009, con distintas materias en el currículo y distintas etapas. Este que vende aquí es de educación infantil, aunque también hay para primaria y secundaria, pues son minijuegos con esa visión de point and click, con juegos divertidos y estimulantes. Digamos que es una buena oferta, muy colorida, muy musical, muy entretenida para el estudiante y que intercala distintas áreas curriculares. En España hay más oferta, hubo una oferta variada con Pipo, con muchos tipos de aplicaciones y juegos, Z Multimedia, Increíble Cuerpo Humano, hay los planetas, hay muchos programas de este tipo que se han comercializado a lo largo de los años y las décadas. Pasando a un juego que busca el entretenimiento, vemos el Age of Empires. Son juegos de estrategia en tiempo real, que ya sabemos que el Doom 2 fue el primero que digamos acuñó este género de la estrategia en tiempo real, es decir, que estamos manejando la gestión de la aldea, del pueblo, lo que sea, al mismo tiempo que nos están atacando y debemos gestionar las unidades y todo. Se lanzó en el 97 el Age of Empires 1. Esto pues tenía desde la edad de piedra hasta la edad de hierro, digamos que tenía todo hubo también unas expansiones, que hablaban de los cartagineses, del Imperio Romano. Luego, la secuela, que fue Age of Empires 2, que es la que ven en la diapositiva, está centrada en la Edad Media, con los castillos, las catapultas. Y luego más adelante hubo una de Napoleón y recientemente ha salido la 4. En definitiva, son juegos de estrategia en tiempo real, como este que ven aquí, el Total War, que ha tenido desde 2000 ha tenido muchísimas entregas. Roma Total War, Shogun Total War fue la primera en el Japón medieval, Napoleón Total War, en definitiva, Medieval Total War. En definitiva, pues es un juego también con la que su fuerte son las unidades, los movimientos militares, con mapas históricos fieles, reconocibles. Por tanto, desde el punto de vista educativo puede haber un aprendizaje tangencial, porque estamos aprendiendo cómo vestían, las unidades cómo eran, los líderes, las batallas, las campañas. Y el problema que tienen este tipo de juegos de estrategia en tiempo real es que podemos tener el efecto o problema contrafactual. Es decir, y lo explico con un ejemplo rápidamente. Que, por ejemplo, los cartagineses hubieran ganado la guerra a los romanos, o que Napoleón hubiera ganado la guerra, o que Hitler hubiera ganado la guerra. En definitiva, eventos que no ocurrieron y que en el juego podrían darse. Si yo llevo el ejército de Napoleón y lo hago muy bien y gano todas las batallas, resulta que acabo ganando la guerra y hay un hecho que no ha ocurrido. Por tanto, ese problema podría darse en este tipo de juegos, por lo que hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista educativo. Vemos también otro ejemplo de juego con una visión de gestión, que es el SimCity de Will Wright, construyendo una ciudad, edificios, gestionando recursos, infraestructuras. Esto pues ya desde los 8 bits fue un título, aunque no muy vendido, pero sí ha ido siendo aclamado por la crítica y ha ido mejorando su visibilidad y con un impacto. O incluso los Sims, de un simulador de relaciones sociales, también parten de aquí. Y también este Sim Earth, poco conocido, publicado en el 1990. Esta es una versión de Super Nintendo, de los 16 bits, que es una simulación de la vida en el planeta. Vemos ahí la atmósfera, cómo la estamos gestionando, la temperatura. Luego está la geología, todos los volcanes, la biología, las mutaciones, por tanto hay que ir buscando la evolución del planeta y de la vida hasta una civilización avanzada, teniendo en cuenta el Sol, los planetas, los meteoritos, teniendo en cuenta todo tipo de problemas, guerras que podría haber. En definitiva, es un juego muy interesante, muy lento, muy pausado. Posiblemente para algunos sujetos no es divertido por lo lento que es,
pero sí que tiene varios contenidos interesantes en lo que es la biología, en el medio ambiente. Por ejemplo, también se pueden terraformar planetas, Marte o Venus, terraformarlo, darle la atmósfera adecuada y poco a poco ir creando una civilización. Por tanto, es un juego con no tuvo mucha acogida, pero sí tiene un componente educativo muy evidente. Este Spore tiene una visión parecida a la anterior, aunque es más lúdico, busca más el entretenimiento, porque ya es evolucionar como alienígenas y demás. Por tanto, ya no tiene un menor componente educativo, aunque al ser más reciente y un motor gráfico mejor, pues tiene se ve mucho mejor. Es un juego de estrategia y simulación en tiempo real, controlando una especie desde sus inicios con un organismo microscópico. Por tanto, bueno, pues es otro elemento interesante. Hay otros títulos interesantes, como este Paper Please, donde el jugador asume el puesto de un oficial de inmigración en la frontera de un país ficticio distópico. Entonces tiene que ir viendo cada inmigrante, viendo sus papeles, sus pruebas, sus documentos, y en ocasiones pues viendo si puede ser una amenaza terrorista o si realmente es una persona que necesita pasar porque está en una mala situación. Por tanto, se plantean decisiones morales, dilemas, y bueno, pues es interesante ver este juego. También podría tener un componente educativo desde el punto de vista moral, posiblemente, o ético. Y luego, pues en la misma línea, este puzzle de este juego que tienen aquí presente, que se llama Valiant Hearts: The Great War, del 2014. Pues este juego también tiene ese componente moral en la Primera Guerra Mundial, con una aventura donde los jugadores con varios personajes van haciendo ciertas aventuras y resuelven acertijos. Aquí tenemos otros dos ejemplos de la Nintendo DS, el Profesor Layton en la Vía Misteriosa, con una serie de aventuras y exploración con puzzles y problemas constantes y acertijos. Por tanto, tiene una visión muy interesante también, muy de ir pensando y resolviendo problemas, y con mucha presencia de las matemáticas. Y Brain Age, que hemos dicho anteriormente, que el jugador utiliza el micrófono, la pantalla táctil, y va resolviendo también problemas, puzzles, rompecabezas. Como ejemplo de un juego de rompecabezas, este Witness es interesante. Es un juego que bien, pues tiene esa capacidad. Bueno, pues son juegos de puzzles. De estos hay muchos, de Witness, el testigo, que bueno, es en el año 2016, pues es una oportunidad para juegos de rompecabezas. Hay otros como Portals, que también se consideran que tienen algo de educativo, que permite resolver problemas y pensar. Y aquí tenemos un ejemplo también interesante, Lure of the Labyrinth, que es un juego digital para estudiantes de preálgebra, de secundaria, con acertijos matemáticos, con narrativas, y bueno, que se busca salvar una mascota, pero en definitiva lo que se busca es ese manejo del álgebra. Otros ejemplos como el Assassin's Creed. Bueno, pues vemos que hay un Discovery Tour en las dos últimas entregas de Assassin's Creed, dos de las entregas recientes, en el Odyssey y en el Origins, en el que está centrado en el antiguo Egipto, y el que está en la antigua Grecia. Bueno, esta captura que ven aquí es de Venecia, porque es un Assassin's Creed anterior, el 2, y por tanto digamos que está, creo que es Venecia, si no me equivoco. Está bastante bien recreado históricamente, los modelos en estos edificios están muy bien. El de la Hermandad tiene una recreación de la Roma en época del Renacimiento, con Leonardo da Vinci. Ya está la Roma, bueno, en definitiva está el Vaticano, posteriormente con los Borgia. Bueno, pues hay unas ambientaciones interesantes, y
incluso el Panteón de Roma, muy bien por dentro incluso, esa cúpula. Por tanto, son juegos que su objetivo es entretenimiento, es aventura, digamos, de avanzar, pero hay que reconocer que están muy bien diseñados desde el punto de vista arquitectónico y la ambientación. Y ya digo que el Discovery Tour ahí es una apuesta más educativa en el Odyssey y en el Origins. Luego Ancestors de Humankind Odyssey, que es un juego de supervivencia de unos homínidos que van evolucionando y tratan de ir aprendiendo cosas, evolucionando en África hace 10 millones de años. Por tanto, vemos que se van desenvolviendo en la jungla, la selva, con ataques de fieras. Debemos construir herramientas, ir evolucionando, aprendiendo, y luego más adelante van cambiando de asentamiento a la sabana con otros retos. Por tanto, es un juego que se ve muy bien la evolución humana en esa época, y desde el punto de vista educativo es muy visual e interesante, muy inmersivo. Y ya para finalizar, acabaré con el estudio de videojuegos de la Nintendo Switch del 2021, que es un editor simplificado, con personajes muy simpáticos, que cada bloque es como un personaje que te va hablando, que te va comentando, y se divide en 7 lecciones para que manejemos este editor, donde con nodos y con relaciones se van, digamos, vamos creando videojuegos. A la hora de darle al play, digamos, o al reproductor, pues vemos lo que hemos creado. Hemos creado formas, figuras, personajes que reaccionan a nuestras palancas, a nuestros botones, y en función de las condicionales o los conceptos que hayamos relacionado, pues tenemos el juego editado de un modo u otro. Con esto espero que les haya parecido interesante todas estas aportaciones y les agradezco su atención. Buenas, soy José Manuel Sáez. Les voy a presentar un contenido relativo a aplicaciones y videojuegos con propósitos educativos. Partimos de un ejemplo paradigmático que es fundamental que destaquemos, que es el Logo Programming de 1967, que posiblemente sea el primer juego o aplicación con ese componente educativo desarrollado por Feuerthig, Paper, el mítico Seymour Papert, tan importante para el construccionismo, y Cynthia Salomon. Es un juego para aprender el lenguaje de programación a través de una tortuga que iba girando y haciendo formas geométricas. Luego tenemos también el Lemonade Stand, que es un ejemplo interesante de cómo gestionar la economía de un puesto de limonadas, y en el año 79. Y en definitiva, pues con esos antecedentes podemos destacar este esquema. Vemos que los videojuegos son un reto de los educadores, porque se necesita hacer un juego que sea, por una parte, educativo, que eduque, que enseñe, y que sea entretenido, que no pierda la esencia que tiene el juego. El juego es una actividad espontánea. Por tanto, si obligamos a los niños a jugar, ya deja de ser una actividad lúdica y es una tarea. Por tanto, hay que buscar ese equilibrio, y algunos lo han conseguido. El Oregon Trail efectivamente lo consiguió. Es un juego de los 71 también que consigue esa esencia y veremos más adelante detalles. Y el Carmen Sandiego en el 85 también consiguió esa capacidad de enseñar geografía al mismo tiempo que los participantes buscaran al espía y, digamos, ese compromiso necesario. Vemos que hay también unos juegos de estrategia comerciales, pero que están muy bien ambientados y permiten, desde luego, pues una educación, aunque sea tangencial, aunque no es el objetivo fundamental de esas compañías, que es el beneficio económico, por supuesto. Pero podemos ver ahí que hay títulos que tienen una buena ambientación y desde el punto de vista histórico pueden ayudar también a unos contenidos educativos. Vemos también puzzles, que también tiene su componente y sus beneficios pedagógicos, así como otros
juegos educativos clásicos como el Conejo Lector, Reader Rabbit, Map Blaster, Jumpstart y otros más, Dr. Brain, Among Us, bueno, pues hay una serie de juegos, Lure of the Labyrinth más adelante, que tienen estas características. Buscar un aprendizaje significativo, conectar con la realidad, el desarrollo del currículum, competencias, en definitiva. Partiendo de este esquema veremos el ejemplo clásico más aclamado hasta la fecha, que es el Oregon Trail. Aquí vemos una de las rutas del Oregon Trail. Este juego lo que hace es que enseña a los estudiantes las circunstancias históricas de la ruta desde Independence hasta Oregón. De este modo enseña geografía e historia, con conceptos para entender lo que es los colonos, cómo fueron conquistando el oeste en esta época. Y los estudiantes pues tienen que pensar estratégicamente cómo se equipan en el viaje, por tanto hacer cuentas, la rueda del carromato, los víveres, bueno, pues todo tipo de situaciones, de ítems, vamos viajando con la familia o con varios viajantes. Y en definitiva, pues calculando todo, calculando el tiempo, si salimos pronto tenemos unas ventajas con el invierno, con el verano, con la climatología. Por tanto, hay que suministrar unos recursos para sobrevivir, recorriendo más de 3.000 kilómetros. Hay unos parajes por los que pasa el juego, como pueden ver este de aquí. O también, uno de los elementos clave del juego es cruzar ríos, que hay varias opciones. Si cruzamos con una barca, cruzamos tal cual arriesgando perder víveres, o bueno, pues es importante ver la fecha porque influye en la temperatura, si el río está más arriba o la hierba está disponible para los bueyes. Por tanto, hay que pensar estratégicamente. Podemos ir a un ritmo forzado, muy deprisa, que sufren nuestros viajantes y pueden morir, o ir más despacio y más tranquilos para que los viajantes tengan salud, pero al ir de este modo se gastan las provisiones y luego tenemos un problema a medio y largo plazo. Por tanto, tiene varios elementos estratégicos el juego, por tanto, lo que son resolución de problemas, que es una habilidad cognitiva de nivel superior, y bueno, pues vemos que hay que ver todas esas variables, son muchas variables, la climatología, la salud de los viajantes, la fecha, la comida. Bueno, pues esto es un juego que efectivamente tiene esa característica, que los alumnos deben solucionar problemas, y es un auténtico problema constante de matemáticas, de gestión, porque como no les he comentado que al comenzar el viaje debemos provisionarnos con el tendero, y depende de la clase que seamos tiene una dificultad u otra. Y bien, pues vemos aquí toda la ruta de Oregón por donde pasan, por lo tanto también aprendemos geografía, aprendemos la historia de la época. Y bien, y finalmente vemos unos resultados finales de la aventura con unos datos y la gente que ha llegado con buena salud, o puede haber fallecido viajeros. Por tanto, pues este es el juego que fue muy popular a mediados de los 80 y principios de los 90, con toda una generación que incluso en las escuelas pues se llegó a aplicar, con 65 millones de copias vendidas en 40 años, y como juego educativo puede que sea uno de los más exitosos. Luego pasamos a ¿Dónde está Carmen Sandiego?, del año 1985. En este el jugador es un detective, un novato, digamos, que busca delincuentes, va buscando pistas, una organización criminal que va robando obras famosas. Y bien, con conocimientos de geografía se va interrogando a testigos, se busca pistas, y bueno, conforme vayamos resolviendo y encontrando a distintos delincuentes, pues vamos subiendo de categoría y llegando a encontrar a la líder de esta organización. Hay algunos juegos interesantes como Learning with Leaper de 1983, con unos minijuegos, The Incredible Machine, la increíble máquina, del 1993 a 2001. También el Taping of the Dead, que es un juego simulando el juego de disparos de House of Death, de zombies,
pero en vez de disparar con una pistola lo que hacen es escribir con el teclado. Cuanto más rápido escribas, antes vas matando a los zombies. Este es del 2001 al 2013. Luego también el Brain Age, que ven en la pantalla, que es del 2009 al 2013 con la Nintendo DS. Pues son minijuegos que van presentándonos problemas, nos van presentando tests, nos van presentando distintos puzzles que podemos ir resolviendo y nos da una retroalimentación el sistema de nuestra habilidad mental, nuestra edad mental, etc. Aquí vemos una serie muy importante desde el punto de vista educativo, Reader Rabbit o el conejo lector, del 85 al 2001. Son juegos de point and click, de apuntar y interaccionar con los menús, y el jugador pues usa un inventario, interactúa con personajes y va resolviendo tareas, acertijos. En definitiva, Leslie Green es la que lo creó y bueno, pues es un referente en el mundo educativo. Aquí vemos otra pantalla donde hay una búsqueda de una actividad de parejas, de emparejar, por lo que hay una variedad de juegos sencillos con desafíos y en definitiva pantallas estáticas que se va interactuando y que permite llevar a cabo pues distintos tipos de aprendizajes. Además está enfocado a la lectura, Reader Rabbit, conejo lector, aunque también hay otras áreas curriculares. El título más recomendado según algunos es Reader Rabbit en Capers on Cloud 9, que conmemoró el 20 aniversario. Digamos que puede ser un título recomendable con todos estos minijuegos. Pasamos a Math Blaster, una serie de 1983 al 2009. Son juegos sencillos y ágiles que nos permiten hacer cálculos y si vamos acertando pues se resuelven, dispara a los alienígenas y se van resolviendo nuestros problemas. Por tanto, es un título entretenido. Vemos aquí otra pantalla, un estilo arcade con ejercicios matemáticos y con minijuegos, todo tipo de ejercicios, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, porcentajes. Por tanto, es una manera de que los estudiantes hagan operaciones y tiene una retroalimentación lúdica en la pantalla. Math Blaster. Pasamos ahora a otros juegos como Jumpstart o el Trampolín, que es del 94 al 2009, con distintas materias en el currículo y distintas etapas. Este que ven de aquí es de educación infantil, aunque también hay para primaria y secundaria. Pues son minijuegos con esa visión de point and click, con lo que juegos divertidos y estimulantes. Digamos que es una buena oferta, muy colorida, muy musical, muy entretenida para el estudiante y que intercala distintas áreas curriculares. En España hay más oferta, hubo una oferta variada con Pipo, con muchos tipos de aplicaciones y juegos, Z Multimedia, Increíble Cuerpo Humano, hay planetas, hay muchos programas de este tipo que se han comercializado a lo largo de los años y las décadas. Pasando a un juego que busca el entretenimiento, vemos el Age of Empires. Son juegos de estrategia en tiempo real, que ya sabemos que el Doom 2 fue el primero que digamos acuñó este género de la estrategia en tiempo real, es decir, que estamos manejando la gestión de la aldea, del pueblo, lo que sea, al mismo tiempo que nos están atacando y debemos gestionar las unidades y todo. Se lanzó en el 97 el Age of Empires 1. Esto pues tenía desde la edad de piedra hasta la edad de hierro, digamos que tenía todo hubo también unas expansiones, que hablaban de los cartagineses, del Imperio Romano. Luego, la secuela, que fue Age of Empires 2, que es la que ven en la diapositiva, está centrada en la Edad Media, con los castillos, las catapultas. Y luego más adelante hubo una de Napoleón y recientemente ha salido la 4. En definitiva, son juegos de estrategia en tiempo real, como este que ven aquí, el Total War, que ha tenido desde el 2000 ha tenido muchísimas entregas. Roma Total War, Shogun Total War fue la primera en el Japón medieval, Napoleón Total War, en definitiva, Medieval Total War.
En definitiva, pues es un juego también con la que su fuerte son las unidades, los movimientos militares, con mapas históricos fieles, reconocibles. Por tanto, desde el punto de vista educativo puede haber un aprendizaje tangencial porque estamos aprendiendo cómo vestían, las unidades cómo eran, los líderes, las batallas, las campañas. Y bueno, el problema que tienen este tipo de juegos de estrategia en tiempo real es que podemos tener el efecto o problema contrafactual. Es decir, y lo explico con un ejemplo rápidamente. Que, por ejemplo, los cartagineses hubieran ganado la guerra a los romanos, o que Napoleón hubiera ganado la guerra, o que Hitler hubiera ganado la guerra. En definitiva, eventos que no ocurrieron y que en el juego podrían darse. Si yo llevo el ejército de Napoleón y lo hago muy bien y gano todas las batallas, resulta que acabo ganando la guerra y hay un hecho que no ha ocurrido. Por tanto, ese problema podría darse en este tipo de juegos, por lo que hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista educativo. Vemos también otro ejemplo de juego con una visión de gestión, que es el SimCity de Will Wright, construyendo una ciudad, edificios, gestionando recursos, infraestructuras. Esto pues ya desde los 8 bits fue un título, aunque no muy vendido, pero sí ha ido siendo aclamado por la crítica y ha ido mejorando su visibilidad y con un impacto. O incluso los Sims, de un simulador de relaciones sociales, también parten de aquí. Y también este Sim Earth, poco conocido, publicado en el 1990. Esta es una versión de Super Nintendo de los 16 bits, que es una simulación de la vida en el planeta. Vemos ahí la atmósfera, cómo la estamos gestionando, la temperatura. Luego está la geología, todos los volcanes, la biología, las mutaciones, por tanto hay que ir buscando la evolución del planeta y de la vida hasta una civilización avanzada, teniendo en cuenta el Sol, los planetas, los meteoritos, teniendo en cuenta todo tipo de problemas, guerras que podría haber. En definitiva, es un juego muy interesante, muy lento, muy pausado. Posiblemente para algunos sujetos no es divertido por lo lento que es, pero sí que tiene varios contenidos interesantes en lo que es la biología, en el medio ambiente. Por ejemplo, también se pueden terraformar planetas, Marte o Venus, terraformarlo, darle la atmósfera adecuada y poco a poco ir creando una civilización. Por tanto, es un juego no tuvo mucha acogida, pero sí tiene un componente educativo muy evidente. Este Spore tiene una visión parecida a la anterior, aunque es más lúdico, busca más el entretenimiento, porque ya es evolucionar como alienígenas y demás. Por tanto, ya no tiene un menor componente educativo, aunque al ser más reciente y un motor gráfico mejor, pues tiene se ve mucho mejor. Es un juego de estrategia y simulación en tiempo real, controlando una especie desde sus inicios con un organismo microscópico. Por tanto, bueno, pues es otro elemento interesante. Hay otros títulos interesantes, como este Paper Please, donde el jugador asume el puesto de un oficial de inmigración en la frontera de un país ficticio distópico. Entonces tiene que ir viendo cada inmigrante, viendo sus papeles, sus pruebas, sus documentos, y en ocasiones pues adivinando, viendo si puede ser una amenaza terrorista o si realmente es una persona que necesita pasar porque está en una mala situación. Por tanto, se plantean decisiones morales, dilemas, y bueno, pues es interesante ver este juego. También podría tener un componente educativo desde el punto de vista moral, posiblemente, o ético. Y luego, pues en la misma línea, este puzzle de este juego que tienen aquí presente, que se llama Valiant Hearts: The Great War, del 2014. Pues este juego también tiene ese componente moral en la Primera Guerra Mundial, con una aventura donde los jugadores con varios personajes van haciendo ciertas aventuras y resuelven acertijos. Aquí tenemos otros dos ejemplos de la Nintendo DS, el profesor Layton en la Vía Misteriosa, con una serie de aventuras
y exploración con puzzles y problemas constantes y acertijos. Por tanto, tiene una visión muy interesante también, muy de ir pensando y resolviendo problemas, y con mucha presencia de las matemáticas. Y Brain Age, que hemos dicho anteriormente, que el jugador utiliza el micrófono, la pantalla táctil, y va resolviendo también problemas, puzzles, rompecabezas. Como ejemplo de un juego de rompecabezas, Witness es interesante. Es un juego que bien, pues tiene esa capa bueno, pues son juegos de puzzles. De estos hay muchos, de Witness, el testigo, que bueno, es en el año 2016, pues es una oportunidad para juegos de rompecabezas. Hay otros como Portals, que también se consideran que tienen algo de educativo, que permite resolver problemas y pensar. Y aquí tenemos un ejemplo también interesante, el Lure of the Labyrinth, que es un juego digital para estudiantes de preálgebra, de secundaria, con acertijos matemáticos, con narrativas, y bueno, que se busca salvar una mascota, pero en definitiva lo que se busca es ese manejo del álgebra. Otros ejemplos como el Assassin's Creed, bueno, pues vemos que hay un Discovery Tour en las dos últimas entregas de Assassin's Creed, dos de las entregas recientes, en el Odyssey y en el Origins, en el que está centrado en el antiguo Egipto, y el que está en la antigua Grecia. Bueno, esta captura que ven aquí es de Venecia, porque es un Assassin's Creed anterior, el 2, y por tanto digamos que está, creo que es Venecia, si no me equivoco. Está bastante bien recreado históricamente, los modelos en estos edificios están muy bien. El de la Hermandad tiene una recreación de la Roma en época del Renacimiento, con Leonardo da Vinci. Ya está la Roma, bueno, en definitiva está el Vaticano, después, posteriormente, con los Borgia. Bueno, pues hay unas ambientaciones interesantes, y incluso el Panteón de Roma, muy bien por dentro, incluso esa cúpula. Por tanto, son juegos que su objetivo es entretenimiento, es aventura, digamos, de avanzar, pero hay que reconocer que están muy bien diseñados desde el punto de vista arquitectónico y la ambientación. Y ya digo que el Discovery Tour ahí es una apuesta más educativa en el Odyssey y en el Origins. Luego, Ancestors de Humankind Odyssey, que es un juego de supervivencia de unos homínidos que van evolucionando y tratan de ir aprendiendo cosas, evolucionando en África hace 10 millones de años. Por tanto, vemos que se van desenvolviendo en la jungla, la selva, con ataques de fieras. Debemos construir herramientas, ir evolucionando, aprendiendo, y luego más adelante van cambiando de asentamiento a la sabana con otros retos. Por tanto, es un juego que se ve muy bien la evolución humana en esa época, y desde el punto de vista educativo es muy visual e interesante, muy inmersivo. Y ya para finalizar, acabaré con el estudio de videojuegos de la Nintendo Switch del 2021, que es un editor simplificado, con personajes muy simpáticos, que cada bloque es como un personaje que te va hablando, que te va comentando, y se divide en 7 lecciones para que manejemos este editor, donde con nodos y con relaciones se van, digamos, vamos creando videojuegos. A la hora de darle al play, digamos, o al reproductor, pues vemos lo que hemos creado. Hemos creado formas, figuras, personajes que reaccionan a nuestras palancas, a nuestros botones, y en función de las condicionales o los conceptos que hayamos relacionado, pues tenemos el juego editado de un modo u otro. Con esto espero que les haya parecido interesante todas estas aportaciones, y les agradezco su atención.